Recordar es volver a pasar por el corazón. Bien, hoy nos vamos a dedicar a hacer un repaso de las memorias militares, porque si bien están redactadas algunas con poca sintaxis, porque no eran necesariamente personas instruidas, los militares que le iban redactando, sino que tenían que hacer un informe de lo que había sucedido. Claro que había algunos que sí, que tenían una prosa muy elegante y hasta agregaban un poquito más a las acciones que habían tenido de las que en realidad ocurrieron. Pero lo que pasa es que algo tenemos que tomar como oficial, y nada mejor que las memorias de guerra y marina, que gracias a Dios se conservan todas. Y estuve buscando cosas que han quedado un poco dispersas, datos aislados, pero que son muy importantes. Recién estaba recordando que cuando se hizo el mangrullo del Fortín Maya o Barrera aquí en Casares, don Jorge Fuchs fue muy prolijo en averiguar de qué madera podía hacerse, pero en ese momento era, para los que creíamos saber algo del tema, era una incógnita. Y en realidad la madera que se traía tanto al Fuerte Paz como a los fortines era madera de ñandubay, esos postes rojos que todavía suelen verse en los campos, de madera roja. El ñandubay, que proviene de ñandú, o sea, de semilla que come el ñandú, venían de la zona de Entre Ríos y se traían por jangadas, flotando en el río, y se levantaban en el puerto de Buenos Aires, y de ahí se mandaba por tener hasta Chivilcoy o a Bragado o a 9 de Julio, según el momento en que estaba avanzando la frontera. Es decir, que no era tan misterioso el asunto. Y otro detalle también, por darle un ejemplo de para que no sea tan aburrido el tema, era con qué se ataban los palos del mangrullo. Y sí, podía ser con tiras de cuero crudo, pero no había ningún problema que hubieran sido atadas con alambre, porque en esa época el alambre ya existía, y dentro de las provisiones que se mandaban a la frontera se mandaban rollos de alambre. O sea que no hubiera sido nada extemporáneo atarlo con alambre, digamos. Bien, ahora vamos a ir viendo entonces algunas cosas que han quedado pendientes. Por ejemplo, cuando se saca el fortín Urbero, ustedes recordarán que habíamos hablado que ese fortín, que es en el campo que fue la Dorita de John Fraser, y antes de Langley, que ese fortín se sacó antes que los otros, y vamos a ver por qué. Desde la extrema izquierda de la frontera del norte, el que firma encontró ya establecida la derecha de la frontera del oeste, bajo los auspicios del entonces jefe de ella, coronel López de Osornio, participando por el fortín Guevara o Baguales y pasando por los fortines Comisario, Algarrobo, La Larga, Urbero, Amaya, Maya vendría a ser, y Luna, con la división en el médano del Estaca, a 2 1/4 de leguas a retaguardia del terreno denominado Los Aliados, en donde halló también un fortín. Este sistema de poner los fortines a 2 leguas o menos de distancia, uno de otro, es sin duda una defensa muy eficaz si se pudiera llevar a cabo con una fuerza proporcional. Mas en ausencia de esta fuerza, esparce demasiado los elementos de defensa, debilitándolos y hasta paralizando la acción.
Por esta razón se suprimió el fortín urbero, se conservaron los demás, como se hallaban en las azoteas de las estancias cuyos dueños los facilitaban gustosos. Recuerdo, como decíamos en audiciones anteriores, que en las estancias se trasladaban los fortines en forma de azoteas y entonces tenían más seguridad los soldados de poder estar bien alimentados, de poder conseguir algún trabajo extra, y además los dueños de las estancias, por supuesto, tenían entonces una protección segura. Estas azoteas se rodeaban con los corrales y fosos necesarios y se establecieron en ellas las baterías para los cañones. En el interín se había recibido del mando de esta frontera el coronel Boer y con este jefe, el que firma, se puso en marcha para La Verde con el objeto de llegar al camino de las Salinas Grandes, ligando la frontera desde el Aliados por el Fortín Fletcher. El Fortín Fletcher es el Fortín Rifle, ¿no? A Quinigüey y Pichicaruel, lagunas ambas de muy rica agua, con barrancas y mucha hondura, y más al sur los fortines de Médano de San Luis y de Reunión, con la extrema derecha de la frontera sur de Buenos Aires. Ya esos fortines no los mencionamos porque ya entran dentro de la zona de Bolívar. Esta memoria la firmaba Rufino Victorica. Pero, por ejemplo, enumeración de fortines. Aquí, nuevamente, una nota salida del fuerte General Paz el 16 de mayo de 1870. Y dice: se ha recibido la nota circular de vuestra superioridad, por el que se sirve pedir una memoria informe de los trabajos practicados en la frontera, detallando en el orden, materiales de construcción y organización militar dada a la defensa, demostrando además las medidas, las obras efectuadas y la nueva faz de la defensa de la frontera. Dice: en contestación a vuestra superioridad, en el mes de noviembre del año próximo pasado, me recibí del mando del jefe de esta frontera, de mi antecesor don Antonino López Osornio. Bueno, de paso le digo que de Antonino López Osornio era de los López Osornio, parientes de Rosas, ¿no? Con el arreglo a ordenanza y a las instrucciones recibidas del Ministerio de Guerra. Cuando llegué a encontré avanzada la línea de frontera y principales trabajos de fortificación por mi antecesor y establecido el campamento general en el paraje conocido con el nombre Médano de la Estaca, hoy Fuerte General Paz. Se hallaba entonces en esta el coronel de ingeniero don Juan Setz, quien debía trazar la nueva línea de fronteras según las disposiciones superiores. Comento que Juan Setz no era argentino, había venido de Transilvania, de los pagos de Drácula, podremos decir, ¿no? Y trajo un sistema en el que ya vamos a ver por la descripción. Quien debía trazar la nueva línea de frontera según la disposición superior. Y como estuviese demarcada la línea de la derecha y de las principales algunos fortines, me dirigí con el señor coronel Setz a la izquierda para trazar esta línea en dirección a Blanca Grande, por donde debía ligarse el flanco izquierdo de la línea a mi mando. Les recuerdo, como dijimos en las charlas anteriores, que había una línea izquierda y una línea derecha con respecto al Fuerte Paz. Y por la derecha con la extrema izquierda de la frontera norte, dejando demarcados los puntos más convenientes y estratégicos que debían situarse los fortines de aviso, los que inmediatamente se principiaron con 25 hombres que llevaban la escolta y 30 indios amigos pertenecientes a la tribu del cacique Raniqueo. Se han construido 13 fortines dividiendo la línea en dos mitades, denominados de esta manera. Primero, de la derecha, General Conesa. Segundo, de la derecha, Guevara.
el tercero Comisario, el cuarto Algarrobo, el quinto Amaya, el sexto Luna. Ustedes ven que vamos recorriendo de la zona norte a sur de Carlos Casares. Supuestamente, porque todavía Casares no existía. Siempre me gusta aclarar este sistema porque me dicen, no, pero si Casares no estaba. El quinto Amaya, el sexto Luna, el séptimo Dick. El Dick es el Cortaderas. El octavo Fletcher, el Rifles, ¿no? Después Quenechín, el décimo San Carlos, ya es la zona de San Carlos de Bolívar, San Luis, y el Fortín Aliados, como les decía, que era el que conectaba las dos líneas y el que repetía los cañonazos. El Fortín Aliados, que está colocado en el centro de la línea y avanzado 2 leguas a vanguardia del campamento en una azotea de altos y mirador. Las construcciones de los fortines es circular, siendo el diámetro de cada uno de ellos de 20 metros, teniendo un muro en talud de 1 metro de altura por 50 centímetros de espesor, con el foso de 4 metros de boca por 3 de profundidad, un contrafoso cuadrado que tiene 100 metros de lado, viniendo a resultar una superficie de 10.000 metros, que encierra el foso del fortín y el potrero para la caballada, siendo este cuadrado también y teniendo una longitud de 20 metros de lado. 2 ranchos en forma de cabaña, construidos con caña tacuarilla y techados con junco, y un cañón de A8 con las municiones correspondientes. Debo hacer presente a vuestra superioridad que las distancias intermedias de los fortines no guardan igual proporción, atendiendo a las dificultades del terreno y otras que como puntos estratégicos, caminos y aguadas precisas, había necesidad de preferencia, pero que en su mayor parte las distancias están en proporción, como lo demuestra el plano que adjuntaba en mi informe del mes de marzo anterior. El fuerte General Paz está situado 2 leguas a retaguardia sobre el centro de la línea en una pequeña eminencia conocida como Médano de la Estaca. Se ha construido el fuerte de este nombre en un cuadrado que tiene 150 metros por lado, cuya superficie es de 22,500 metros cuadrados, circunvalando un foso de 4 metros de boca por 3 de profundidad y un muro en talud de 1 metro de altura por otro de espesor. Se han construido dentro del cuadro, para alojamiento de los jefes, oficiales y tropas que guarecen este fuerte, un edificio para comandancia de 2 pisos, paredes dobles de 8 metros de largo por 5 de anchos, con 3 ventanas de vidriera en la primera pieza de arriba y una puerta y 2 ventanas en la pieza de abajo. Para el detalle de la división, un edificio de 10 metros de longitud por 5 de ancho, dividido en 2 piezas, uno de 5 por 6 para la oficina y la otra de 4 por 5 para depósito de herramientas, etc., con 2 puertas y una ventana. Para comisaría de guerra y depósito, un edificio de 10 metros de largo por 5 de ancho, con una puerta y una ventana. Para mayoría del Regimiento Quinto de Caballería, un edificio de 7 metros de largo por 5 de ancho, con 2 puertas y una ventana. Un edificio para hospital y botica de 20 metros de longitud por 6 de ancho, dividido en 2 piezas, la primera de 16 metros de largo por 6 de ancho y la segunda de 4 por 6, con 2 puertas, una ventana de vidriera y 2 de ventilación, con una chimenea en cada mojinete. Todos estos edificios son renovados y blanqueados y con piso de material. Se ha hecho un polvorín de 5 metros de largo por 2,70 de ancho. Bien, haremos un alto en esta memoria y, como les decía anteriormente, recordar es volver a pasar por el corazón.